Abra su Biblia, por favor, en Proverbios. Hoy vamos a predicar, hermanos. Esto es lo que el Señor nos da hoy. Y se llama el temor de Dios. No es tener temor o miedo al pastor. ¿Sí lo entiende? ¿Cómo dice? El temor de Dios no es tener temor o miedo al pastor. Sí. Y ahorita vamos a ver por qué. Yo les voy a platicar mi experiencia y quiero darme o identificarme con esto, y darme a entender, hermanos. Dice el primer Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 8:13. Si por algo no trae Biblia, ahí en la pantalla lo pasan, pero hoy podemos uno buscarla en el teléfono. Hay muchas maneras, hermanos, de leer la palabra de Dios. Dice aquí, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Siéntense, por favor. Ahí en su lugar, busque conmigo o juntos Isaías 11 del 1 al 2, donde nos habla del reinado justo del Mesías. Y nos dice la palabra de Dios allí en Isaías 11:1, saldrá un varón del tronco de Isaí. Saldrá una vara, cierto, hermana, perdón. Del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bueno, también primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13, nos dice allí, aconsejando a los corintios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Gloria a Dios. Es posible, hermanos, que el temor de Dios se esté perdiendo entre los cristianos. Es posible. A veces, o porque a veces preferimos agradar más a los demás que realmente agradar a Dios. Consentimos a veces el pecado de muchos solo por no quedar mal con nadie. Y pareciera que no viéramos que al que más estamos ofendiendo es a Dios. Por eso creo que este día, hermanos, es un buen tiempo de volvernos todos de corazón hacia el temor de Dios. Por eso puse ahí, el temor de Dios no es tener temor o miedo al pastor. Y muchas veces nos pasa, hermanos, que tenemos más miedo a los líderes espirituales o al mismo pastor o al director de cierto movimiento, del movimiento donde pertenezcamos, que con el simple hecho de saber que viene o que va a estar con nosotros, hasta temblamos. Cuando hablamos del pastor, muchas veces, hermanos, vemos como a un personaje, como un héroe, como alguien, como Goku, o como alguien que tiene superpoderes. Y es un hombre, hermanos, normal como usted y yo. Quizá la diferencia está en que es llamado por Dios a predicar, a pastorear, mejor dicho. Pero eso no lo hace diferente de usted. O sea, no lo hace diferente a usted ni a mí, porque en todos los casos somos hijos de un mismo Dios, al cual usted tiene que
obedecer como yo también, al cual usted tiene que ser responsable en lo que Dios le da y en lo que usted tiene que hacer. Lo mismo le dice la Biblia a usted como lo mismo me dice a mí. A mí me dice no adulterar, a usted también se lo dice. A usted le dice vivir en santidad, a mí también me lo dice. Entonces, no por yo ser pastor me hace más santo que tú y menos santo o viceversa. Ni tampoco nos hace, hermanos, más, ¿cómo le diría? Superior. Si usted quiere me puede respetar. Si no quiere, no. ¿Verdad? Responsabilidades sí tenemos diferencia. Quizá yo tengo más responsabilidad que usted. Por ejemplo, yo no me puedo dar el lujo, si se puede llamar el lujo, de decir, hoy no voy a ir al culto. ¿Qué haría usted o qué pensaría? Que de repente yo nomás decida así, como usted a veces decide. Yo no voy a ir este domingo. Y lleguen ustedes aquí al culto y el pastor, no, pues que hoy no le dieron ganas de venir. ¿Verdad que sí cambia la cosa? Porque ahí sí yo soy el responsable, yo tengo más responsabilidad que usted. Y usted sí puede a veces decidir y decir, no, hoy no vengo. Pero muchas veces, hermanos, confundimos el temor con el miedo y confundimos a quién tenerle temor y a quién, hermanos, rendirle reverencia, a quién obedecer, a quién le debemos sujeción. Y a veces esa parte la confundimos. Le digo porque en mi experiencia a mí me pasó muchas veces. Yo estuve en un movimiento donde nos enseñaban más que todo, hermanos, a tener mucho temor a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros directores, a nuestros presidentes de presbiterio. Había que atenderlos de una manera espléndida, de una manera especial, porque los considerábamos como alguienes, hermanos, que estaba, haga de cuenta, junto a la silla del Señor, así como sentadito al pie de Dios, y que por lo tanto ellos tenían suma autoridad, máxima autoridad, y que había que nosotros obedecer hasta los antojos, todo. Y ellos, pues en cierto modo nos enseñaron muchas cosas, pero también nos enseñaron algo, hermanos, que yo siempre consideraba no de acuerdo a la Biblia. Porque yo sentía más miedo ver a alguien, hermanos, como por ejemplo superior. Le tenía más miedo a él que a Dios. Y procuraba obedecerlo más a ellos que a Dios. Cuando ellos me decían algo hasta temblaba. Yo decía, va a venir fulano, va a venir sutano, hay que hacer esto. Movíamos a la iglesia, compramos un lugar grande. Todos los hermanos se motivaban porque teníamos que tener un congreso y todos temblábamos así porque había que darles de comer, tender. Es bueno, todo eso es bueno. Pero había un miedo en quedar mal. Había un miedo, hermanos, en que las cosas no salieran bien. Y obvio, a mí, no sé en qué momento se les ocurrió ponerme de secretario. Me alegré por una parte, pero por otra parte fue una cosa muy difícil. Era muy joven, todavía soy joven, pero aquel tiempo era más joven. Entonces había pastores que tenían edad, que me superaban, de hecho habían sido mis pastores. Y entonces eso, hubo un choque. Porque yo llegué a oír a hermanos pastores grandes que dijeron, ¿cómo este mocoso? Encima del ranchero, no sabe ni leer. Y es el secretario. Yo veía ese choque, esa envidia, que en cierto modo, hermanos, me ponía nervioso. No podía predicar, no podía hacer nada, siempre
Estaba sentado, pero era el secretario. Era el que estaba encargado, o más bien dicho, ayudando al presidente del presbiterio. Entonces, casi era como un tipo chofer, pero secretario. Iba desde aquí, lejos, hasta Minnesota, solo a leer el Salmo 23 a veces. ¿Sí? Porque era la única participación que a veces me daban. Pero eso sí, tenía a mis mentores que me vigilaban y me observaban cómo iba vestido, cómo iba peinado, qué zapatos traía, si era de acuerdo a su gusto de ellos. Había hermanos que a veces se atrevían y me decían, hermano, tu corbata está mal. Me llegaban y me daban un jalón hacia para arriba y casi me ahorcaban porque la tenía que... Y yo ahí estaba ahí, porque si no, iba a pecar si no obedecía. Los sacos, tenía que comprar los grandes. A veces parecía clavillazo. Largos de acá, grandes de acá. Pero tenía que traer saco porque si no, no te podías subir aquí. Entonces los sacos en cierto modo eran ungidos, eran sacos santos. No me acuerdo quién me lo dio, se me que lo compré en la Burlington. No, en la, ¿cómo se llama? En la de Goodwill. Esa, Bruce Williams. No sé cuántos se lo hayan puesto ya. Pero ahorita es mío. Ahora, no estoy diciendo con eso, hermanos, que uno tiene que vestirse despilfarradamente, desordenadamente. No. Simplemente vestirnos como agrada a Dios. Como tú te sientas bien con Dios. Pero esas cosas, hermanos, esa es mi experiencia. Entonces yo tenía que preocuparme más por agradarlos a ellos y por ver que ellos tuvieran una atracción contra mí, hacia mí, la cual nunca logré. Por más que me esmeré, nunca la logré. Entonces cuando había una reunión, habíamos que hacer ciertas cosas, hermanos, y siempre había, hermanos, ahí gente que tenía un juicio contra mí. Siempre tenía juicios yo. Siempre era llevado a juicio. Oh, porque ahora el hermano hizo esto. Porque en el instituto dijo esto. Porque en el instituto dijo cierta cosa. Entonces, había, hermanos, cosas que yo por más que quería agradarlas, por más que quería, hermanos, fijar o dar un buen ejemplo o verme bien, no lo lograba. Siempre al final me esperaban y me decían, ¿por qué dijiste esto? Y yo decía, ¿pero qué dije? Oh, dijiste esto y esto y esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Bueno, porque esto y esto así, bueno, me sacaban ahí. Pero diario que terminaba el instituto, un culto, me esperaba alguien para corregirme lo que había dicho según él mal o según ellos mal. La envidia, hermanos, dicen por ahí que es como una mujer que ronca. Que es mejor despertarla que seguirlo oyendo. ¿Era cierto? Entonces, hermanos, la cosa se ponía difícil para mí cada día. Me era una carga, hermanos. Me era un sacrificio muchas veces servir a Dios en esas condiciones. Porque no lo podía servir libremente. No lo podía servir, hermanos, como yo creo que se debe servir a Dios. Entonces, hermanos, llegó el momento en el que las cosas se pusieron más difíciles y tuvimos que tomar una decisión con mi esposa y mi familia. Para esto le cuento también que a mis hijos también los vestían ellos. Ellos les decían qué vestir, qué ponerse, cómo peinarse. Mi hijo pues, tiene el cabello lacio como el mío. Yo traigo gel, hermano, no crees que es mi pelo así de bonito. No, traigo una plastota así para que se me aplaque.
Porque cuando me baño ni me conoce, así, ¡fum!, se paran así las greñas. Haga de cuenta como esos cepillos dentales que usted ya usó o tiene un año usándolo. Así se ponen mis greñas. Y pues a veces, imagínense, no te podías echar gel porque era vanidad. Y yo, Dios mío, ¿cómo le hago? Yo mis greñas como brocha, decía, para pintar. ¿Y cómo le voy a hacer? Y pues, ay, a escondidas agarraba limón, agarraba algo para echarme. Porque si no, no me dejaban subir. No me dejaban que estuviera con los demás pastores por mi cabello. Entonces, mi hijo pues es lacio como yo. Y luego se le acercaba a alguien y le decía, este niño con ese cabellito parece cholo, decían. Y hubo un tiempo que se usó ese peinadito así, como mango chupado. ¿Cuántos jóvenes usaron ese peinado? Era taroncita, parecían manguitos chupados, luego así. Se veían chistositos. Pero yo decía, bueno, si eso les gusta. Pero había quien no le gustaba. Y llegaban y los despeinaban y les decían, peínese bien. Y hasta unos soquetes se ganaban. Imagínense, hermanos, si hubiese permanecido en ese legalismo, mis hijos no fueran cristianos. Si ahorita en qué me las veo. ¿Se imagina? Muchos, yo me preguntaba a veces, yo decía, bueno, oía de pastores y decían, este pastor fue un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios, lo usó mucho el Señor. Pero decía, ¿y sus hijos? ¿Su esposa un tan? Preguntábamos por ellos, no, pues unos se fueron a otra iglesia, otros hijos, la esposa se fue a otro lugar, otros andan en el mundo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Por el legalismo. Porque muchas veces confundían el temor a Dios con el miedo a los líderes, con el miedo a los dirigentes, a los que se supone que tenían que alimentar tu vida, que tenían que pastorear tu vida. Cuando la palabra del Señor dice en Primera de Pedro, apacentar la grey de Dios. Y apacentar es alimentar con amor. Y muchas cosas buenas había, como una buena doctrina, pero lo que yo veía, hermanos, era que no había un amor honesto, un amor sincero, un amor leal. Porque yo estuve varios años ahí, yo soy testigo de mi experiencia. Entonces, el legalismo reinaba mucho ahí, mucho. Si algún pobre hermano congregante que apenas estaba queriendo servir al Señor en la puerta, por ahí le sacaban un argüende, un chisme de que fulano se atrevió a tocar a fulana y esta fulana lo acusó. Y ese toque se convertía en adulterio. Y ese adulterio había que llevarlo al juicio y quitar a ese hermano y castigarlo mínimo unos 4 años. Yo fui testigo, hermano, yo fui testigo de varios castigos así, yo estuve presente, yo no le estoy diciendo algo que no viví, algo que no vi. Entonces, imagínense, yo decía, Dios me guarde de tocar a alguien. No podías decirle a una hermana, paz de Dios. No podías orar por ella. No podías, por ejemplo, atreverte a saludarla, dar un abrazo, no, porque eso es contacto. ¿Imagina? Hasta quitaron la celebración de los cumpleaños para no abrazarnos. Entonces, ¿a quién teníamos más miedo? ¿O más temor? Al hombre. Y la Biblia dice, hermanos, que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Quiere leerlo? Ahí está en Jeremías 17:5.
así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Ve? ¿Dónde estaba su corazón? Apartado de Dios, pero enfocado en agradar a las personas, en agradar al hombre. Entonces también dice Jeremías el verso 7, bendito el varón, fíjense bien, que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahí está, hermano, la bendición. Bendito el varón que confía en Jehová. Entonces, hermanos, muchas veces confundimos a quién nosotros le tenemos que rendir o reconocer temor. Muchas veces confundimos, hermanos, por el abuso que hay de autoridad en aquellos que, pues podríamos decir, son superiores en lo que es lo espiritual o el evangelio. Y muchas veces, hermanos, cometemos el error, como yo lo cometía, de tener más temor al hombre que a Dios. Y te formulas a veces un pensamiento, hermanos, que ya el miedo se apodera de ti y no puedes hacer absolutamente nada y te imaginas cosas que no son. Y nos pasa, fíjense, lo que un chiste curioso que hay. Se lo voy a contar. Dice que 2 ladrones entraron a la mansión de un millonario y justo a la entrada ven un cartel que dice, cuidado con el perro. Entonces el más miedoso le dice al otro, oye, ¿has visto el letrero? Y el otro le responde, no hagas caso de lo que dice. La mayoría de la gente pone esos carteles para espantar a los ladrones como nosotros. Así que muévete y entra por la parte de atrás. El compañero obediente se dirigió a la parte trasera de la finca y allí encuentra una antena parabólica tirada en el suelo. Entonces cuando ve esa parabólica, esa antena tirada en el suelo, sale aterrado corriendo así y el otro le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y el otro le contesta y dice, no he visto al perro, pero he visto el plato donde come. Imagínense lo que se imaginó. A su vez era un chihuahua. Pero él se imaginó y tuvo tanto miedo que al ver la antena parabólica, así las conoció las antenas, unas grandototas y un platote grande. La vio tirada en el suelo y se espantó y dijo, no he visto al perro, pero he visto el plato donde come. Él se imaginó un perrotote, yo creo grandísimo, pero por el miedo. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque el miedo nos puede, hermanos, a confundir. Nos puede llevar a una confusión, a imaginarnos cosas que no son. El temor es todo lo contrario al miedo. El temor es todo lo contrario, hermanos, a lo que muchas veces nosotros pensamos. Y como tenemos más miedo al hombre, pues siempre queremos agradarlo de alguna manera. Y tenemos más temor de que el hombre nos mire haciendo cosas malas que Dios. El hombre no tiene la capacidad de verte en cuanto cruzas la pared. Yo no puedo saber qué está haciendo el hermano quien esté allá atrás, qué está haciendo. Quizás está rascando, quizás está acomodando la camisa, a lo mejor está en el teléfono. No sé, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de trascender o de saber qué está haciendo la otra persona. Pero muchas veces nos sucede, hermanos, que le fallamos a Dios y tenemos más vergüenza de un hermano, de una hermana que nos mire o que descubra que hice algo malo, que pedirle perdón a Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo?
Entonces muchas veces, hermanos, ese miedo, hermanos, esa manera de temer no es de Dios. No es de Dios. Es un miedo, un trauma que usted y yo tenemos, que tenemos, hermanos, que sacarlo y quitarlo. La Biblia nos dice, al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Usted tiene que ser respetuoso. Usted tiene que honrar a las personas para que usted también sea honrado. Usted tiene que respetar a sus hijos para que sus hijos lo respeten. Usted tiene que honrar a sus hijos para que su hijo lo honre. ¿Cierto o no? La Biblia dice, todo lo que sembrar el hombre, eso cosechará. Entonces, hermanos, ahí nos está hablando de una virtud y una característica que tiene que tener todo cristiano, todo hijo de Dios. Y no tener miedo a fallarle al hombre. Tú te puedes esconder de los hermanos, yo me puedo esconder de ustedes si yo quiero hacer males. Y usted no me va a ver. Por más que me quiera andar vigilando, no va a descubrirme. Porque voy a cuidarme de usted. Es obvio que si me voy a andar mal, pues me voy a cuidar de que no me vean. ¿Cierto o no? Entonces ahí es donde está el error y nos pasa, hermano, lo que aquella mujer, aquella hermanita que limpiaba el templo. Dice que esta hermanita siempre limpiaba el templo, pero siempre que barría el templo, echaba la basura debajo del tapete. Acababa de barrer y la aventaba abajo. Hasta que un día Dios le habló y le dijo, eso que tú haces está mal. A lo que la mujer contestó, ¿quién eres? Soy Dios. Y la mujer contesta, ¡ay, qué susto! Menos mal que no es el pastor, dijo. Ella estaba más preocupada pensando que era el pastor el que le estaba hablando, que la había descubierto. Cuando Dios era la quien le había hablado. Esto es una chascarrillo, si usted quiere. Pero muchas veces nos sucede, hermanos, que nos queremos esconder de la persona, nos queremos agradar a las personas y siempre vamos a quedar mal. Siempre. Usted no haga las cosas por querer agradar a otro. Usted haga las cosas porque quiere agradar a Dios. Si no usted agrada a Dios, lo demás no sirve. No sirve, hermanos. Así de que no nos escondamos de los hermanos, no nos escondamos de las personas. No queramos, hermanos, ocultarnos pensando que Dios no nos ve. O huir como Jonás. Dice la Biblia que Jonás huía de la presencia de Dios. Fíjese qué torpeza. ¿Cuándo iba a escapar? ¿O cuándo se iba a salir de la presencia de Dios? Pero él se subió a una barca, a un barco, pagó su boleto y se fue. Dice que lejos de la presencia de Dios. Quería huir. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que les trajo ¿qué? Calamidad a todos los que estaban dentro de ese barco. Empezó el mar, una tempestad, hermanos, y dice la Biblia que empezó, hermanos, a arreciar a manera que la barca parecía que se iba a quebrar, dice. Y eso pasa muchas veces, hermanos, cuando nos queremos esconder de ciertas cosas o esconder ciertas cosas. Queremos huir de la presencia de Dios y no nos damos cuenta que traemos calamidad a nuestro hogar, a nuestra familia, que traemos calamidad, hermanos, a los que están con nosotros. A su iglesia donde usted pertenece, usted puede traer calamidad. Si usted esconde o se quiere esconder o quiere esconder cosas por miedo a que los hermanos me descubran. Por miedo a que los hermanos sepan de mi vida. Hay quienes no les gusta contar absolutamente nada, ni tampoco quieren que nadie les ayude, ni tampoco quieren
que nadie se entere de que tuvieron un problema. Como si un problema fuera algo, hermanos, ¿cómo le diría? Anormal. Todos tenemos problemas. Pero hay hermanos que tienen un problema y hasta te dejan de hablar para que no les preguntes, ¿qué te pasó, hermano? Andan como enojados para que no me pregunten. Porque si me preguntan van a saber de mi vida. Ya todos saben. Todos saben que saliste mal con fulana, que saliste mal con sutano. Pero es un problema que se tiene que resolver. Que se tiene que arreglar. Haya lo que hayas hecho, haya pasado lo que haya pasado, en Dios tiene solución. Por eso dice aquí el proverbista en el verso 13 del capítulo 8, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y luego dice, la soberbia y la arrogancia. Dos cosas que necesitamos sacar de nosotros, sacarla de nuestra vida y ser honestos con Dios. Tú al hermano y a la hermana no le debes nada. Tú al hermano y a la hermana no le debes tu salvación, no le debes tu vida, no le debes de contar cómo vives, cómo te la pasas. No. Pero si tienes un problema y necesitas ayuda y consideras que yo o cierto hermano o cierta hermana te puede ayudar en esa oración o en esa necesidad, no está mal que le pidas ayuda. Pero ojo, hermano, al que le pidan ayuda, no sea chismoso. No argüendie. No ande diciendo, ¿qué crees? No soy nadie para juzgar. Cada quien, dice. Pero me acabo de enterar. Llegó el hermano bien destrozado. Despedazado del corazón. Porque, pues, por allí alguien le texteó y empezó la conversación y pues al parecer la esposa lo descubrió y hubo un pleito, hubo problemas y pues se andan separando. Yo nomás te lo cuento porque sé que tú eres espiritual. Imagínese, ¿le va a tener confianza otra vez? O sea, si era un problema, se hace un problemote. Porque todas las cosas, hermanos, de segunda boca o de segunda información, siempre llegan extorsionadas. Algo le pones o algo le quitas. Y si el otro le añade otra cosa más, que lo más seguro le va a añadir otras cosas más, no creo que le quite. El problema se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Hasta el rato, el pobre hermano se va a sentir como perdón la frase, como un perro flaco pero con pulgas. ¿Sí? ¿Sí ha visto un perro flaco con pulgas? Por lo regular es abandonado. Por eso está flaco. Así se va a sentir. ¿Cómo va a sentir confianza de acercarse a Dios? Por eso, hermanos, el temor a Dios es muy importante. Es muy necesario. Mire lo que dice aquí. El temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. Sabiendo que tenemos un Dios que todo lo ve y todo lo sabe y que en cualquier momento puede pedirnos cuentas de nuestros actos. Ahora no es tener miedo, es tener respeto por ese ser maravilloso que nos ama y dio su Hijo por nosotros. El que teme a Dios cumple lo que dice Proverbios 8:13. ¿Sí se acuerda lo que dice Proverbios 8:13? El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Dios aborrece el mal? Sí. ¿Nosotros somos hijos de quién? Entonces, ¿cómo debería ser nuestro comportamiento o nuestra actitud hacia lo malo? Aborrecerla.
Aborrecer el pecado, aborrecer, hermanos, cualquier sentimiento o pensamiento, hermanos, que nos lleve a alejarnos de Dios. O que nos lleve, hermanos, incluso a pensar mal de alguien. Tú no sabes, hermano, por qué ese hermano falló. Tú no estás excepto a fallar. Yo no estoy excepto a fallar. De hecho, le fallo al Señor. No crea que no. Muchas veces le fallo al Señor. La Biblia dice, hermanos, que el que cree estar firme, mire. O sea, fíjate, no caer. No te burles, no te admires, no pienses que tú eres invencible, no pienses que tú nunca vas a fracasar o que nunca vas a entrar en una situación difícil. En Dios todo es posible. Andamos en el camino, vamos hacia el cielo, pero dice Pablo en la Escritura que es necesario que a base de pruebas, a base de luchas, lleguemos al reino de los cielos. Así es de que, hermanos, usted tema a Dios, tema al Señor, no tenga miedo, hermanos, de pensar que los hermanos lo van a juzgar, lo van a criticar, o ellos son los responsables de enjuiciarlo. El único que juzga el pecado con justicia y que juzga al pecador se llama Jesucristo. Es el único. De ahí en más, hermanos, en ninguna parte de la Biblia dice que al adúltero o al que adulteró, mejor dicho, al que adulteró y Dios lo perdona, hay que darle 10 años de castigo. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? No estoy diciendo que usted adultere, ni estoy dándome permiso yo tampoco. Pero el rey David adulteró. Lo quitó el Señor de ser rey. Le dijo 10 años de castigo. Te voy a dar 8, 2, 1. ¿Qué hizo David? Fue y dice que no comió ni bebió agua. Estuvo tirado en la tierra, hermanos, así su cara en la tierra. Diciendo, Señor, perdóname, porque me descuidé, me confié, creí que tenía suficiente fuerza para vencer un pecado como este. Y cuando acordó se vio enfrascado en adulterio y en asesinato. Ese hombre, el castigo que le hubiésemos dado nosotros, era colgarlo. Era la muerte, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho si nos toca al rey David enjuiciarlo? Uy. Lo quitamos del ministerio de rey, vas para abajo. Tú ya no eres digno de sentarte en el trono, vas para abajo. Eso hace el hombre. Dios le dice, ¿quién quieres que te juzgue? ¿Quién quieres que te dé un castigo, vamos a decir así? Los hombres. Dice el profeta que le dio 3 elecciones. Escoge de esas 3 la que tú quieras, le dijo. Y él dijo, Dios, porque Él es justo. Si me entrega a los hombres, ellos no son justos, dice, me van a matar. Y sí pagó consecuencias, sí las pagó. Pero él pidió perdón a Dios y Dios lo restauró, hermanos. Dios lo levantó del suelo. Dios, hermanos, lo levantó de estar tirado, porque él se humilló, hermanos, porque él se postró y buscó a Dios, no buscó a los hombres, no buscó al sacerdote, no buscó a nadie, buscó al que le podía dar perdón. A Cristo Jesús. Y él dijo, lávame más y más de mi pecado. Límpiame de mi maldad. Porque contra ti he pecado, dice. El hijo pródigo también regresa, hermanos, no regresa a los amigos, no busca a los líderes espirituales, busca a su padre. Y le dice, volveré a la casa de mi padre.
Volveré a él y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Perdóname, por favor, y si quieres, hazme como uno de los jornaleros. Él mismo se estaba poniendo una disciplina. El padre lo castigó años, lo agarró de las orejas y lo llevó y le dice: aquí tienes que estar con los cerdos, porque eres un cerdo tú. Porque te comportas como un animal, te comportas como un cerdo y te gusta andar en la cochinada. Órale, vete al chiquero también. Dice que cuando llegó el hijo, el padre lo abrazó y lo besó. Y si eso le duele, le dio un anillo también. Si eso le causó envidia a usted, que lo besó y lo abrazó todo andrajoso, todo cochino, porque venía del chiquero de los cerdos. Pues le dio un anillo para que le duela. Y le dice: mi hijo, le dice a todos ahí: quiero que hagan una fiesta. ¿Cómo? Pues si viene del pecado. ¿Cómo le vamos a hacer una fiesta a este pecador si se gastó todo lo que le diste, la herencia, todo? Y si encima quieres que le hagamos una fiesta. Y dice: y no obstante con eso, quiero que maten al becerro más gordo. Y hagamos una fiesta que se oiga en toda la ciudad que mi hijo ha regresado. E hicieron una fiesta. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando un pecador se arrepiente, el Señor hace fiesta en el cielo. Y donde yo estaba, hacían juicio. Corrían al pobre hermano, lo castigaban, lo dejaban a veces de por vida sin predicar. Castigado para siempre. Y yo decía, yo sufría porque yo decía, pero el Señor dice aquí en su palabra que Él hace fiesta y estos hacen juicio. Yo llegué a ver a familias, hermanos, a pastores llorar. Es decir, ¿qué voy a hacer? Dios me llamó. Dios me había llamado, pero tuve un error, tuve un fracaso. Yo no sabía cómo consolar al hermano, a la familia. No sabía qué decirle. A jóvenes que a veces se me acercaban y me decían: hermano, me acaban de quitar. Pues ¿por qué me peino así? Gracias, hermana. Porque al pastor no le gusta mi peinado. Porque no le gusta mi ropa. Porque no le gusta la manera de ser mía. Pero yo siento que agrado a Dios. Muchos jóvenes, hermanos, llegué a consolarlos. Y me decían: prefiero irme. Prefiero irme, hermano, que quedarme aquí. ¿Qué podía hacer? Nomás verlos partir, verlos llorar, verlos sufrir. Yo soy un legalista en recuperación. Soy un fariseo en recuperación. Estoy en un centro de rehabilitación, si se puede decir. Pero Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Por eso lo invito a tener temor a Dios. A Dios. Si usted le teme a Él, usted va a ser una persona íntegra, una persona, hermanos, moralmente bien. Pero si usted quiere esconderse de los hermanos, siempre va a fracasar. No se esconda de ellos. No se esconda del hombre. Si logramos escondernos de Dios para hacer un mal, bueno, si tú buscas o te encuentras un lugar donde te puedas esconder de Dios, hazlo. Pero no lo vas a hallar. A Él le tenemos que dar cuentas de nuestros actos, de nuestros asuntos, de todo lo que hay en nuestro corazón. Entonces usted tiene que venir a Dios y pedirle perdón a Dios. Tenemos que venir a decirle al Señor: Señor, limpia mi corazón.
Limpia mi vida. Usted quiere en esta mañana venir a las plantas del Señor y decirle, Señor, yo quiero tener temor a ti. Todavía se me salen malas palabritas, se me salen malos deseos. Te ruego que me ayudes. No es pecado, hermano, que tú confieses tus pecados, que yo confiese los míos. Pecado es albergarlos en el corazón, esconderlos y no reconocerlos. Tú eres una princesa de Dios, tú eres un príncipe de Dios, tú eres alguien a quien Dios ama mucho. Dios te ama con todas sus fuerzas, con toda su alma. Dios te ama con todo su corazón. Ábrele el tuyo y dile, Señor, yo también te amo. Yo también quiero amarte con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Ayúdame. Ayúdame, limpia mi corazón, limpia mi mente. Para la hora de abrir mi boca yo pronuncie tu palabra, pronuncie cosas que edifiquen, cosas que llenen a otro de edificación. Oh, maravilloso Dios, te adoramos en esta mañana. Te damos a ti la gloria por tu palabra, por tu amor para con nosotros. Guíanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que este mensaje, Señor, que tú nos has dado se quede impregnado en nuestro corazón. Y temamos a ti, tengamos temor a tu palabra y no miedo a ser descubiertos o a querer escondernos, Señor, de las personas. Ayúdanos, Señor, a que ese temor santo, a que ese espíritu de temor esté en nosotros. Para servirte, Señor, como tú te mereces, como tú deseas. Para que te sirvamos, oh Dios, con todo nuestro corazón. Oh Dios, te alabo y te glorifico por la palabra que tú nos das. Oh maravilloso Dios, gracias por esta hermosa palabra, por este hermoso momento que tú nos concedes de estar aquí, Señor, recibiendo del maná del cielo. Habla al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a vaciar nuestro corazón aquí en el altar, a vaciar nuestro corazón, Señor, en tu presencia. Y que no salgamos de este lugar, Señor, con cargas. Que no salgamos de este lugar otra vez, Señor, con ese sentir en nuestro corazón. Renueva nuestra mente, renueva nuestro ser. Renueva nuestra vida, Señor, en esta mañana. Y haznos hombres temerosos a tu palabra. No religiosos, no institucionalistas, no legalistas, no. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, Señor, que otros puedan sentir, Señor, que tú estás con nosotros. Y que por medio de ese testimonio, de esa manera de vivir, otros quieran, Señor, acercarse a ti. Ten misericordia, maravilloso Dios. Te alabo y te glorifico y te bendigo en esta mañana por tus bondades y misericordia. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, por favor. Y perdona, Señor, toda ofensa contra ti. Si en esta mañana, Señor, en las letras o lo que haya escrito, Señor, en esta predicación te ofendí, ayúdame, perdóname. Y glorifícate, oh Dios, en tu bendita palabra, porque tu palabra es poderosa. Te alabo y te glorifico en esta hora, Señor amado. Gracias por tu amor.